Aviro maro itire no shaninka sai ka heita tsire anta pisai ka pinang pisai ki payeni pamena heita finta na kapchegita ite pamino programa katema ashto wa ko hara señal ki por TV Perú te mali michirensi Koya kitaiteri aita kano shaninkaite no vetsa heita mana hian finarori amena heitirori oba que ratapahia programa kano shaninkaite aviro heita que televidente amenirori ashi añane Iroñaka programa katema oheni haka opashni yetsira kamantan sipayeni ayoheitan charore iroperori onatsi. Aite que no shaninkaite no canta bajen pipia kotarokari pihoki venta heitero programa ka ari ono konihata koheita keri ohitara premios luces el mejor programa periodístico no shaninkaite pues hata kotena pihoki ventero programa konihata pa que link acá antacantiri diario El Comercio no shaninkaite koya samichameka menabajerota ayoyetaheri irota que titulares. Hoy en Ashi Añane conoceremos los desafíos de la educación intercultural bilingüe para el presente año. Una interesante entrevista sobre los bionegocios que buscan promover empresas ecoamigables en la Amazonía peruana. Y en el segmento de La Selva Su Encanto mostraremos el Parque Nacional Alto Purús. Quédese con nosotros, que aquí empieza Ashi Añane. Ario bueno shaninkaite no canta bajen o shaite hikiranki 14 kashirisatika mariso aite itake areta itari itaiterite meka niha cante tirira Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos okameka irointi kitaiterikika iyotaka heitantiariri maro ni atiripe yama coventen paro anihate aña itakeroka okameka timatsi pomerense takarori irotake a macoventan tiarori hitacharira cuencas hidrográficas. Ahorita que mi chinen se picanta que tema iroñaka aña kero irotake tema yarsare eta karo ni hapa yeni asai ka hezinta irotake iroñaka tema ara otsimache picanta que ama venta cocharo tema ayo pero tan charori tamecha amena antagero oka informe producción ka. Cada 14 de marzo celebramos el Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia vital de nuestros ríos, que son fuente de vida, equilibrio ecológico y desarrollo para nuestras comunidades. Las principales fuentes de contaminación en nuestro país están relacionadas con las actividades que se vienen desarrollando o también actividades que se hicieron anteriormente y que no se cerró ambientalmente adecuadamente. Estamos hablando de pasivos ambientales de origen minero, de origen petrolero, incluso de origen agrícola. Las principales fuentes son de origen domésticos, que está dado por los vertimientos de aguas residuales informales. Tenemos también residuos sólidos, que muchas veces lo depositan cerca a los cauces de los ríos. Tenemos pasivos ambientales mineros que están sin el cierre respectivo, entonces cuando se presentan lluvias, la lluvia hace que este material ácido escurra y afecte la calidad de los ríos. También se puede decir que hay acciones de afectación de la calidad del agua, tanto superficial o subterránea, cuando hay un uso excesivo de agroquímicos o un uso excesivo de agua en las zonas altas, de tal manera que en las zonas bajas de los valles puede generar afectación por mal drenaje y salinización de los suelos. En algunos casos, la presencia de metales afecta directamente a la población porque lo bioacumula y eso puede generar a futuro algún tipo de enfermedad en la población o también en el ganado, ¿no? Que muchas veces pueda estar consumiendo pasto o forraje que haya bioacumulado metales o alguna sustancia proveniente o derivada de los hidrocarburos. Y eso genera daños irreversibles en la salud de la población y también en el medio ambiente. Llamo a la reflexión a la población
que sigan haciendo todos los esfuerzos para proteger y conservar la calidad del agua, calidad y cantidad, teniendo en consideración que a nivel mundial ya estamos viviendo efectos del cambio climático. Y el agua es un líquido vital para todas nuestras actividades, principalmente para el consumo humano. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que contribuir en conservar y proteger estos recursos hídricos a nivel local, nacional e internacional. Únete a la causa, transforma tu entorno. Infórmate y actúa en tu comunidad para que nuestros ríos sigan siendo fuentes inagotables de vida para el futuro. Desde Ashi Añane, agradecemos tu compromiso con el medio ambiente. Maroli ni hapa yeni iro perori onatsi en el planeta. Ero akari pero tirochi. Oma pero koya, no shaninkaite, y canteti ya timatsi pera ni o poñako tita oyengitsare. Ni haka, iro take añaka heiteri, a tiri heitika. Iro take chano kanta heitan chamiri. O time ama coventen paro anihatepe. Ario cantari no shaninkaite, pisaika heita bajesta kora que pashini amena heiteri programa kika Ashi Añane. Hoy taiterite niha llama covente tan charo y o canteari ama coventa yetan charo ni niha pe. Eiro avinca yetiro kahara pe. Eiro ashinetiro ate tayete niha kari pero yetatsiri. Eiro atoba yetiro hinchato pe niha tzapita koyetachari. Eiro akari pero yetiro niha pe ashineta yetero ate hayete niha akari pero ripoñaco tachari fábricas. No shaninkaite. Overa kaka programa tsame añabeta kotabakero ta obametansi. Aita que kameka intanaharo akanta bakero obametansi yotans pankopeki. Meka añabeta kotantabakiarori educación intercultural bilingüe. Aripoka manakeri kibantiro programa Marcelino Galindo. Iri vinzaita que director ostima que era dirección de educación intercultural bilingüe de la dirección general Ashitari EIB Amenakotiri Ministerio de Educación. Kitaiteri obametanta tsiri Marcelino. Ayin yachu wauhi Marcelino. Imainayan wauhi panaikuna. Chaski yuchige asapangama Ministerio de Educación okumanta pacha kuyakuinikota. Meka amenakota keri ka tiripe ayota kota keri timatsi iyota kotirori. Que mako yeta kerori obametansi tatsirika impohi ainiro tiripe kari yota koterone obametansi tatsirika educación intercultural bilingüe. Paita piquen que shiria kotaria viro. Efectivamente, el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe está dirigido a población donde hay niños y niñas que hablan una de las 48 lenguas originarias. Entonces, esta aplicación no es en todas las instituciones educativas del país, es en promedio de 26.500 instituciones educativas. Entonces, por ende, probablemente los hermanos consultados que en su contexto no se aplican este modelo, probablemente no conozcan, pero en los contextos donde sí hay escuelas, tanto de inicial, primaria o secundaria, que reciben la formación de educación intercultural bilingüe, obviamente ellos conocen de este servicio. Meka yota kotabakerota isati antaka antiri minedu itakema obame takanta heita hiri obame heitan tatsiri hitacharira capacitación ya tabe heitan tahiri meko sarensekika. Efectivamente, son estos meses de inicio de año, entre enero, febrero básicamente y marzo, son los meses donde se lleva a cabo la mayor, digamos, intervención en capacitaciones. Es así que la semana pasada hemos estado capacitando, por ejemplo, a especialistas de UGEL en los cuales se está implementando el programa de conversión de unidocentes a multigrados. El año pasado, más de 1.900 instituciones educativas unidocentes han pasado a ser bidocentes. Es decir, una escuelita de un solo docente se ha convertido en una escuela que tiene 2 docentes.
En esas regiones, el especialista de la UGEL se encarga de implementar, de acompañar el proceso de implementación. No solamente es un acto administrativo de convertir de 1 a 2, sino también va acompañado por un programa de formación donde hay que acompañarlos, fortalecerlos las capacidades de los docentes en materias de planificación curricular, mediación pedagógica, ¿no es cierto?, evaluación de los aprendizajes, etc. Pero también son estos meses donde las regiones, las UGEL, nos demandan mucha capacitación. Es así que de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe estamos saliendo a las regiones a capacitarlos, a los docentes, pero conjuntamente con los especialistas de la UGEL, porque nosotros como Ministerio de Educación no tenemos competencia de ir a capacitar directamente al profesor, sino a través de sus especialistas de UGEL. Estamos saliendo, por ejemplo, esta semana estamos entre Apurímac, entre Cusco, la semana pasada hemos estado en Cajamarca, en Cajatambo, también en Lima tenemos escuelas EIB, en la UGEL Cajatambo, hemos pasado ya por esas UGEL. Y en las siguientes fechas, las siguientes semanas, tenemos bastantes solicitudes de las otras regiones a los que estamos atendiendo en la medida de nuestras posibilidades logísticas, porque el equipo tampoco no somos numerosos, es decir, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, si bien es cierto, atiende a más de 26.500 instituciones educativas, pero el equipo siempre es reducido. Entonces, nosotros cronogramamos estas capacitaciones a lo largo de todo el año, porque no solamente esto se hace al inicio de año, ¿no? Paitacha opashini cha koteri opashini tanahika kantaitiri unidocente aisati multi sheki heita kera yora obame heitan tatsiri aisati hakokara yetiri obametan spanko ora pashini tahatsiri. Lo que pasa, estas escuelas unidocentes se encuentran en lugares más alejados de nuestro país. Entonces, un solo docente no tiene, digamos, la posibilidad de compartir con otro colega, con un profesor similar, para que puedan implementar estrategias de mejora. Prácticamente está abandonado, pero cuando son dos, ¿no es cierto?, hay la posibilidad de interactuar de parte de los dos y de esta manera poder brindar mejor servicio educativo. Eso es una de las razones pedagógicas por las cuales este proceso, este esfuerzo que está haciendo nuestro país, porque esto implica mucho presupuesto, es creación de plazas. Se han creado tantas cantidades de instituciones educativas que se han convertido, esa cantidad de plazas se han creado. Entonces, de esta manera, pues, estos profesores ya de manera conjunta, haciendo en pares, puedan interactuar. Pero también no solamente es eso, sino también hay la necesidad de atender de manera más específica a tercer ciclo, por decir, primero y segundo grado, porque son niños que vienen de inicial. Y hay una atención diferenciada también para los niños que salen de primaria, es decir, cuarto, quinto, sexto grado. Entonces, hemos dividido más o menos en ese sentido, es decir, una atención específica en materia de alfabetización, en la obtención del código escrito, etcétera, que es para niños de primero y segundo grado. Y otro es el reforzamiento más, digamos, más específico para que el niño ya egrese a secundaria. Entonces, eso ha sido una de las razones técnicas por las cuales el Ministerio de Educación ha hecho este esfuerzo de convertirlos de un unidocente a un bidocente o multigrado. Pero oka paitari chameka pomerens timotarori obametans tatsirika educación intercultural bilingüe. Mira, en realidad tenemos muchos desafíos. Estamos en este momento en un proceso de actualización de la política de educación intercultural bilingüe para todo el sistema educativo. Esto va a meritar replantearnos varias acciones que tenemos desde el Ministerio de Educación, por ejemplo. Hay la necesidad de que nuestros hermanos que pertenecen o tienen una cultura y lengua originaria entiendan la importancia que tiene la educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe no solamente es aprender dos lenguas, una lengua originaria y el castellano, sino está vinculado al desarrollo del pensamiento. Yo soy, por ejemplo, quechua hablante, como lengua materna tengo el quechua, tengo la posibilidad de entender el mundo desde la lógica del quechua.
pero tengo la suerte de entender el mundo desde la lógica del castellano también. Entonces el bilingüe puede entender el mundo desde dos lógicas. Si entendemos el mundo desde dos lógicas, podemos actuar en este mundo también de dos lógicas. Por ejemplo, desde una lógica científica, que ha venido, el castellano ha venido con un método científico, por ejemplo, pero también puedo actuar en el mundo desde la lógica de los saberes de nuestros pueblos. Y los saberes de nuestros pueblos están vinculados básicamente al cuidado, a la interacción armoniosa entre todos. En cambio, la ciencia tiene otra lógica de intervenir en el mundo. Entonces, las personas que tenemos ya esas dos miradas, por lo menos esas dos miradas, tenemos la suerte de actuar también en ese sentido. Es por eso la UNESCO exige, pues, que el sistema educativo en el mundo sea un sistema educativo intercultural. Y que el multilingüismo es una necesidad urgente porque no solamente nos va a permitir interactuar entre distintos, sino también nos permite entender el mundo con una mentalidad mucho más amplia. Y eso es lo que exige ahora la educación. Oma, pero aisati piña beta kotero okameka osaren tsikika haukikara hei tirio wame hei tantahatsine hita kutacharira educación intercultural bilingüe. Mira, de acuerdo a la última evaluación que hemos hecho el año pasado, evaluación de lenguas, dicho sea de paso, en este momento están en pleno proceso de inscripción para la evaluación del año 2025 y hago este anuncio por tu medio importante. El año pasado hemos logrado incluir en el registro de docentes bilingües a más de 122.000 docentes en el registro, de los cuales más de 103.000 deben estar en actividad, porque esa cantidad de docentes se requiere en las 26.000 instituciones educativas. Eso es la cantidad que tenemos. Es decir, uno es el registro de docentes bilingües, el REMBLO que lo llamamos, y otro es la cantidad de docentes que se requiere para atender a los más de 26.500 instituciones educativas. Y eso es más de 103.000 docentes. Esa es la información que tenemos y definitivamente pues es un esfuerzo que el Ministerio de Educación a través de la DEIP hace y en general el Estado hace para invitar a los profesores a que puedan aprender una de las lenguas originarias que tenemos en nuestro país y sobre todo para que vaya a enseñar a una escuela, digamos, a Xaninca, es necesario que maneje a Xaninca, pero también el castellano, de manera que los estudiantes que egresan de esas escuelas sean bilingües. Y eso es la tendencia un poco mundial, ¿no? Oma, pero akameka ñaveta kotabajero taisati okara yetiri yotans pankope Antagota charika ibame yetanti ubame tans tatsirika educación intercultural bilingüe. Sí, como decía, nosotros atendemos a los tres niveles educativos de la educación básica regular, me refiero al nivel inicial, primaria y secundaria. Entre los tres niveles tenemos más de 26.500 instituciones educativas en el registro y para incorporarlo en el registro hacemos un proceso bien complejo también a nivel nacional que se llama la caracterización. Hacemos un levantamiento de información en cada lugar donde se encuentra la escuelita. Este año también vamos a hacer la caracterización y en el cual utilizamos un conjunto de instrumentos. Por ejemplo, un instrumento para recoger información de los estudiantes, a los mismos niños encuestamos si sabe o no sabe dónde habla, quiénes hablan en la casa, encuestamos al director de la institución educativa, encuestamos también a un sabio, a una autoridad, al APU de la comunidad, y ahora último estamos incluyendo un instrumento para el profesor, para que el profesor también efectivamente diga si hay niños que hablan lengua originaria o no en su aula. Eso es el trabajo que hacemos para la caracterización. Entonces, con ese procedimiento, nosotros identificamos si esa escuela amerita ser EIB o no EIB. ¿Ya? Pero también este proceso está acompañado por un conjunto de criterios, porque hay territorios bilingües. Y en algunos territorios bilingües, algunas escuelas ya no son EIB y es una preocupación. Es decir, el castellano, la cultura occidental ha entrado con tanta fuerza que de pronto ha desplazado a las lenguas y culturas originarias. Creo que eso no es la tendencia del Estado. La tendencia de nuestro Estado, de nuestro país, del Ministerio de Educación, es que ambas culturas puedan convivir. Y eso implica
Eso demanda una educación intercultural bilingüe. Estamos en esa línea, hermano. Uma, pero ahora a esa ti pantacanta hiro pauka canta bakero material didáctico y mana heita heri usar en sikikayo kawame tanta sería esa ti wa ministeri pe. Primero, para indicarles que nosotros estamos elaborando materiales en 42 lenguas originarias. Decimos 42, pero distribuimos a 43. ¿Por qué? Porque la lengua chapra kandoshi está considerado como un solo pueblo, pero nosotros elaboramos materiales para ambas variantes. Entonces, distribuimos en 43 lenguas. Entonces, estamos elaborando material tanto para estudiantes, que lo llamamos material estructurado en el área de comunicación, para que ellos desarrollen sus competencias comunicativas, tanto en castellano como en su lengua originaria. Pero también elaboramos materiales de aula, que lo llamamos material de biblioteca, en el cual van elementos culturales básicamente de la comunidad. Este proceso de distribución, el Ministerio de Educación ha iniciado desde el año pasado. ¿Ya? Desde el año pasado han estado distribuyendo. En la actualidad estamos sobrepasando el 80% de distribución de material a nivel nacional. Y entenderán ustedes que las instituciones educativas interculturales bilingües están en lugares muy alejados y siempre tenemos dificultad de llegar. Pero el reto es que en esta semana se concluya la distribución en todos los extremos de nuestro país para que el buen inicio del año escolar pues sea de manera adecuada, con materiales disponibles para los niños. Estamos en ese esfuerzo desde todo el Ministerio de Educación, pero también en alianza con los otros sectores, porque en la Amazonía, para distribuir también los otros sectores, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, con sus vuelos que desarrollan a los contextos más lejanos, nos apoyamos. Es por eso, por ejemplo, que en la última visita que nuestro ministro ha hecho a Iquitos, ha llevado en una aeronave material para la UGEL Maynas. Entonces, por todos los esfuerzos, con todos los esfuerzos necesarios, estamos haciendo de que el buen inicio del año escolar sea efectivamente con todos los materiales en institución educativa. Oma, pero Ario ve, ubame tanta tsiri Marcelino, timatsima pashini cantanajeri meka, son antanajeri que sabeta keka. Sí, hacer un llamado a todos especialmente a todos los colegas docentes, maestros y maestras que están a lo largo y ancho de nuestro país y en particular en las instituciones educativas interculturales bilingües, el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación de elaborar materiales, de distribuir materiales a todas las instituciones educativas, sean para que ellos usen este material. El material, si bien es cierto, no es condición indispensable para que aprendan mejor los estudiantes, pero un buen docente puede hacer uso correcto del material, innovar ese material, porque recuerden que también nuestras lenguas tienen sus variantes. Por ejemplo, hay variantes asháninca por distintos contextos, hay variantes quechuas, hay variantes aymaras, todas las lenguas tienen sus variantes. Y a veces porque el material ha ido con una variante determinada a un lugar donde esa variante no es usado, a veces ya genera complicación en el uso del profesor. Eso no debe ser motivo para no usar el material. Más bien, usemos y con los mismos estudiantes hagamos, si hay necesidad de corregir, mejorar, corrijamos. Y esos son aprendizajes más significativos para nuestros estudiantes. Entonces, está en nuestras manos, queridos colegas, maestros y maestras, para que nuestros estudiantes de las instituciones educativas EIBE aprendan más y mejor. Pasón que obviamente sería Marcelino. Muchas gracias. Ario cantarino shanikaite no pasón kitaba querita o ametanta tsiri Marcelino iri vinzaita que hiba ventirorio ka canta bakero o ametanzi hiyetiri educación intercultural bilingüe y yo takana kero kame tsarini antayeta charira irota que canta bakahe tantarino shanika pameta koheiteri pihana nekitepe aisati pamena koheiteri iriori o amehei tantatsiri o matantana kiari o ametanzi kametsa anampitstepeki Ario veo cantarino shanika Pisai ka heita ba que cora que pashini amena heiteri programa kika. Irota que ashi añane. ¿Sabías que Pillo Timpa
Ñana panaropeira shio ameniteri pe hiyetiri materiales educativos y pe heita heriri yotantes pancope escuelas interculturales bilingües usar en Sisatoca 2025. Shitoa kota que okarata koti 43 ñan en sipeki y hiyetiri lenguas originarias. A koyetiro niveles inicial, primaria, gero, secundaria. Pa koyeterori pinkia jotajerorica www.perueduca.pe. ¿Sabías que Pillo Timpa? Apita bajerota programa, capchequita eteca, y que jana Elvis García, director general de Economía, Poñasta, Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. Kitaiteri Elvis. Kitaiteri Cintia. Paita okobiri. Hoy ni haka anteri oka iroñaka programa bionegocios a meta coyetero anta Amazonía aquí peruana. Aizatita Otzimanchari, desarrollo sostenible. Gracias, Cintia. Sí, en realidad el Ministerio del Ambiente tiene un rol muy importante dentro del eje de gobierno de crecimiento económico, y es justamente buscar un crecimiento económico sostenible. Y para ello el Ministerio pone atención en los modelos de negocios que usan los recursos de la biodiversidad, pero de una forma sostenible y amigable con el ambiente. A ese tipo de negocios se les denomina bionegocios, y para ello hemos implementado un programa de financiamiento que busca poner atención al acceso a financiamiento de esos bionegocios que se encuentran en nuestra Amazonía y que conservan justamente la riqueza de nuestros bosques y su biodiversidad. Este es un programa que pone a disposición 20 millones de dólares, en tipo de cambio en soles aproximadamente más de 70 millones de soles, para poder atender el financiamiento de estos modelos de negocios durante un periodo de 10 años con miras a que podamos darle valor al bosque en pie. Hani kama mataya terone o ka empresa payani y payeta hetero, kireki payani. Ay satsita paita ikubako yeta hetero, o matanjari o sanginata koja, o tsimakeka programa. Este es un programa que trabaja con las entidades financieras para que ellas sean las que accedan a brindar este financiamiento a estos bionegocios. Para ello, el programa pone a disposición líneas de préstamos y garantías a través de diferentes entidades especializadas en créditos vinculados con este tipo de modelos, es decir, cooperativas de ahorrocrédito, cajas municipales de ahorrocrédito, entre otras. Y ellas financian estos recursos hacia 3 tipos de modelos de negocio. Aquellos que desarrollan agricultura bajo sistemas agroforestales, es decir, que desarrollan su plantación respetando el espacio, el ecosistema con bosques naturales, bosques nativos. Aquellos que desarrollan actividades de ecoturismo en nuestra Amazonía, es decir, aquellos que buscan conectar con la naturaleza con este turismo vivencial, y aquellos que desarrollan actividades de aprovechamiento del bosque no maderable, por ejemplo, castaña amazónica, aguaje, entre otros tipos de productos. Estos empresarios, estos micro, pequeños y medianos empresarios, bionegocios de nuestra Amazonía, pueden acceder al programa acercándose a estas entidades financieras, y para ello los requisitos son muy sencillos. Tener como mínimo 1 año de experiencia en este tipo de actividades que acabo de mencionar, tener todos los permisos si desarrollan actividades, por ejemplo, vinculadas a zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas o zonas especiales del CERNAM o del CERFOR, tener, por ejemplo, una calificación si es que lo tuvieran en el sistema financiero normal o con problema potencial, y si no lo tuvieran tampoco es ningún inconveniente porque también son aptos para acceder al sistema financiero, y además poder tener justamente las prácticas sostenibles, es decir, utilizar los recursos del agua de manera sostenible, no contaminar los suelos, utilizando, por ejemplo, pesticidas o productos que puedan dañar nuestros suelos, entre otras actividades que las entidades financieras con nuestra preparación identifican y promueven. Skaukwanta kota iroñaka oka ametakotanchi, antayetiri mega oka bionegocios. Principalmente es que ellos puedan acceder al financiamiento. Se ha identificado que a nivel de la Amazonía existe una demanda de financiamiento para estos bionegocios anual que supera los 100 millones de dólares para que ellos puedan acceder a la oportunidad de poder desarrollar sus modelos de negocio. Entonces, este programa pone
a disposición estos primeros 70, más de 70 millones de soles para que estos bionegocios puedan acceder al financiamiento. Lo segundo es que a través del programa estos bionegocios acceden a un financiamiento con una tasa mucho más conveniente, ya que el programa incluye un bono bionegocios o un bono de buen pagador, que logra cubrir hasta un 8% del monto desembolsado para estos tipos de bionegocios. Y lo tercero es que el programa también brinda a disposición de los bionegocios una asistencia técnica para poder fortalecer esas buenas prácticas de convivencia y de armonía en el manejo de los recursos en favor de nuestro medio ambiente. Entonces, son esas tres principales características que el programa pone a disposición y con ello buscamos contribuir a que estos modelos de negocio se sigan generando y multiplicando de manera favorable en nuestra Amazonía peruana. Oye, taco pero tan charo rima, meka ya me taco taita que ora si me tienes negocios. Me taco ma el medio ambiente, a esa cita te cari pero taitero anta mishi. Sí es importante mencionar que el programa en su intervención a nivel de la Amazonía tiene un alcance territorial de los 15 departamentos que se representan en nuestra Amazonía peruana. Los 5 predominantemente amazónicos, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, y aquellos otros que también tienen distritos o provincias amazónicas. Y en el marco de ese espacio, lo que busca el programa para bionegocios es facilitar de que las entidades financieras comiencen a identificar esas buenas prácticas. Para eso brindamos asistencia técnica a esas entidades financieras. Hablamos de aproximadamente en la actualidad 5 entidades financieras que son las que están siendo parte del programa. Te menciono rápidamente ellas, las cooperativas Mainas, la cooperativa Tocache, la cooperativa Amazonas, la cooperativa San Martín, la cooperativa Norandino y las cajas municipales de Cusco y de Mainas. Estas entidades financieras reciben una capacitación a nivel de sus analistas de créditos y comerciales para poder acompañar y verificar el cumplimiento de esas buenas prácticas de estos modelos de negocios. Además de ello, nuestra asistencia técnica como programa para bionegocios también acompaña a cada uno de los clientes que reciben estos créditos para poder asistirlos y verificar ese buen comportamiento y buenas prácticas. Y finalmente, dentro de la operación de crédito, del financiamiento, aplicamos un conjunto de criterios, documentos que tienen que presentar, como mencionaba al inicio, estos permisos que tienen que dar las entidades respectivas, responsables en materia de áreas naturales protegidas, en materia de servicios forestales, también los permisos y autorizaciones que tiene que brindar la OEFA, entre otras entidades, con los cuales aseguramos que esas prácticas no dañen nuestro medio ambiente. Regiones que payeni Amazonía peruana o programa acá. Sí, como te mencionaba, el programa tiene un alcance de 15 regiones, las 15 regiones que nuestra ley de promoción de la Amazonía identifica. Las 5 predominantemente amazónicas y los distritos o provincias también amazónicas en, por ejemplo, Pasco o en Cusco o en Ayacucho, ¿no? Pero en la actualidad el alcance de colocaciones se rige en base a las entidades financieras que son parte del programa. Y ahí tenemos a los departamentos que actualmente tienen créditos, que son Amazonas, Cajamarca, San Martín, Ucayali y Huánuco, que son estos 5 departamentos los cuales a través de las entidades financieras que te comentaba hace un momento, están recibiendo operaciones de financiamiento tanto a nivel de préstamos para capital de trabajo o créditos de montos que no superan los 5.000 hasta 10.000 soles, o para adquirir activos fijos o maquinaria, que eso también los montos pueden oscilar hasta unos 20 o 30.000 dólares máximo como colocación del programa para bionegocios en promedio. Entonces, esta es un poco la línea de alcance que tiene el programa para bionegocios y lo que buscamos es que más bionegocios conozcan de estas oportunidades y accedan a este financiamiento. A meta koita da kero iroñaka o ka negocio payeni, pa ko pero tiri, o timachema o sheki andawerens payeni, o ka negocios modernos, a esa cita llama venta koita y charo antamishi payeni. Por supuesto que sí. El programa tiene este horizonte de 10 años, como le mencionaba. Los 5 primeros años son los años de poder colocar estos recursos, estos más de 70 millones de soles. Ya venimos en nuestro segundo año de colocaciones. Hemos brindado a través de él
aproximadamente 6 millones de dólares en colocaciones. Ya se han brindado estos 6 millones, aproximadamente 10 millones a las entidades financieras, y con ello se está canalizando recursos a los bionegocios en nuestros territorios amazónicos. Y los beneficios son esos: incrementar el financiamiento. Tenemos como meta de los 10 años de colocación atender a más de 6.000 bionegocios en nuestra Amazonía peruana. Segundo, buscamos con ello poder conservar más de 22.000 hectáreas de bosques, de ecosistemas amazónicos, y en ellos los recursos de la biodiversidad. Y con ello también poder contribuir a incrementar el empleo y a incrementar las ventas de estos bionegocios. Y hay algo que es muy importante. El Perú, a través de este programa, es el primer país de la región latinoamericana, la región sudamericana, que implementa un programa de financiamiento específico para bionegocios. Lo estamos haciendo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y con ello estamos abriendo brecha para que con ello podamos atender y visibilizar de mejor manera a estos modelos de negocios que conservan nuestra naturaleza y que además lo hacen siendo rentables y apoyando a las comunidades y a la sociedad. Así que sin duda es un reto muy importante y estamos trabajando arduamente para poder lograr esas metas y objetivos. Elvis, atongantana hiarori meka pikan tataka kena tsima yora kantiri ashaninka payeni atsiri payeni irirori meka sanginata kota ka imata kero otsima keka oka proyecto ka biodiversidad. Sí, hemos tenido ya la experiencia de poder recibir información de las colocaciones que se ha dado a comunidades nativas que se encuentran en la región San Martín, principalmente vinculadas a lo que son las actividades de agricultura bajo sistemas agroforestales. Entonces, a través de ello, yo invito a más comunidades a que se puedan sumar a averiguar sobre este programa en las entidades financieras que te mencionaba, y las vuelvo a repetir: las cooperativas Norandino, Tocache, Amazonas, San Martín, y las cajas de Cusco y la Caja Mainas, y estamos abriendo para que tengamos más entidades financieras quienes puedan acceder a brindar esta información y a calificar, porque eso también es uno de los principales objetivos del programa: acercar a estas entidades financieras hacia estas comunidades, hacia estos empresarios que desarrollan actividades amigables con la biodiversidad y que tienen modelos de negocios que pueden ser financiables y que pueden ser rentables, cuidando nuestra naturaleza. Pasonki Elvis. Pasonki Cintia. Aquí me querí Elvis kameta yansiro okameka proyecto bionegocio. Aripimata quiero ero camaro eteno shaninka. Tema mishirenti yani dati irima shiki yo meta yetiri atiri payeni iñawete añaneki. Tamecha amenawa quiero toca secuencia picantero avirori. Dilo tú también, Picantero Avirori. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De qué nacionalidad eres? Argentino. Buenazo. Hermano, estoy enseñando frases en Ashánica. Ayúdame con el Dale. currículum. Iro, Añaqueyeri, Nijapey. Iro Añacayeri Nijape. Estoy diciendo en castellano: los ríos son vida. En Perú, en la Amazonía, el pueblo mayoritario somos los Ashánica. Ahí en Argentina, ¿qué pueblo originario? Si podríamos tener una referencia. Y podrían ser los mapuches, que están ahí por, sí, son sonados. por el Cuyo. Gracias, amigo, muy amable. No, a vos. Bellísimas damas, ¿cómo están? Bien, Todo bien. Qué bueno. ¿Alguna vez han pronunciado, aparte del castellano, una lengua originaria del Perú? Yo sí, palabra quechua, que Ari. Perfecto. Ahora van a aprender Asháninka. Wow. Ayúdame a leer esta frase, por favor. Iro añacayeri ni yape. Ni yape. Exacto. Por favor. Iro añacayeri ni jape. Ay. Ahí vamos. Se van acercando. Vamos Sí, acercando. la pronunciación es Iro Añacayeri. Añacayeri Ya. Nijape. Los ríos son vida. Ay, es verdad, los Claro ríos que son sí. vida. Por favor, al público. Y gracias por enseñarnos las palabras tan bonitas en lo que es Ashánica. Ashánica. Exactamente. Gracias. Esto fue Picantero Avirori. Dilo tú también. Dilo tú también. Picantero Avirori. Pasonki mishirenzi pio meta yatakiri maro etene atiri payeni yo takiro kamete iñawete añane. Aribeno pasonki tana herota tema
Jaca Municipalidad Santiago de Surco, ejacita Parque Ecológico Voces por el Clima, Oshtowaco Tanjarica Meta Programa ka Ashi Añane. Poya kotaba que no shanika kora que no piaje itapaje. ¿Sabías que Pillotimpa Nija Amazonas Antaroja pero oniki patzikika Antaroja tira okarati 200.000 metros cúbicos Nija Shia hatachari sekontoshi Ay take Osheki tajo tiri Nija pochahari Areta kotachari Ara océanos. ¿Sabías que Pillotimpa Apita bajerota programa. Mishirenzi, Piyotiri mapa de canta Ibeto. No yo tiri, no shaninkaite, yo kameka ibeto tatsiri, kante tiri ronsoko, iri kampa capibara. Iri vinzaita que antarisano tatsiri yo kameka kanta bakeri piratsi antamisati, saika tsiri Amazonia ki hiyetiri, irinti ya emblemático saika tsiri antamimashiki. Ahorita que Mishirenzi ayota, pero tanchari tema meka oka producción. Ari hoy ni jaca que canta irirori tema yoka Ibeto kameta ni nati yoka piratska. Tamecha amera vaquerota. Capibara, capibara, capibara. Pillotimpa, ¿sabían que los capibaras, carpinchos, ronzoco y el chihuire son una misma especie? Es una especie nativa de Sudamérica. Por ejemplo, los encontramos en todos los países de Sudamérica excepto Chile. En Ecuador lo conocen como capibara, en Venezuela lo conocen como chihuire, en Perú lo conocemos como ronzoco capibara, en Brasil lo conocen como capibara, en Argentina como carpincho, en Bolivia como carpincho. Varía de acuerdo a la región donde se encuentre este animal, ¿no? Bueno, es una especie amazónica. Los encontramos en las regiones amazónicas. Los encontramos en Madre de Dios, en Pucallpa, los encontramos en San Martín. Bueno, incluso los encontramos a altitudes de 1300 metros sobre el nivel del mar. Son animales de comportamiento gregario. Viven hasta con 60 individuos de su propia familia, pero también conviven con otras especies que generalmente son herbívoras. Obviamente, naturalmente tienen depredadores como el otorón o el caimán o la anaconda, ¿no? Consumen plantas acuáticas, caña de azúcar. Generalmente viven a las orillas de ríos donde consiguen alimento para subsistir. Vamos a ver cómo los capibaras han inundado nuestras calles. Bueno, ya en el año 2021 se viralizaron imágenes de capibaras que ingresaban en un distrito bastante opulente en Buenos Aires. A la par salieron algunos videos de los carpinchos o capibaras como tomando baños y eso se comenzó a hacer viral. Después en Japón y en toda la parte asiática también salieron muchos capibaras como una especie de mascotas de algunos restaurantes y todo eso pues ha llevado a que se haga merchandising y muchos muñequitos alrededor de la figura del capibara. Bueno, a raíz de la viralización han llegado muchas personas a nuestro recinto a conocer a Wilson, que es nuestro capibara. Con la viralización tenemos personas viéndolos por todos los lados de su recinto, llamándolo quizás o buscándolo desde muy temprano y hay personas que vienen incluso no solamente desde el interior del país, sino hasta del extranjero para poder conocer al capibara. Bueno, si bien es cierto la amenaza en esta especie es menor, pero los humanos con la deforestación, la ganadería y la caza furtiva hemos causado que estos animales migren y poco a poco bajen la cantidad de especies que tenemos en nuestra selva amazónica.
La gente ama al capibara por su comportamiento sociable, por ese comportamiento que muchas personas tratan de imitar y llevarlo a la parte humana, que es bastante amigable. Pedirle a nuestros visitantes que por favor tengan mucha paciencia porque los animales que se encuentran en sus recintos tienen una vida cotidiana y entonces les pedimos por favor que los observen y aprendamos de ellos y reconozcamos que no son mascotas, que son animales que viven en la vida silvestre y que su ambiente es justamente ese. No shaninkaite, neka ayota kota hiri yoka ibe totatsirika. Iri vinzada que ya yamena kota keri pashini fe atiri ivetska yetanda kari impimanta heita keri ya kametsa heita keri impohi ya koyeta keri kantayeta charida kemperi campañas turísticas impohi pashini iyo shiventa yetana keri atiri pe ka anampitstekika. Ibe toka tema kameta ikanta ariri kanya kiri iri lori tema ari tak ipahen kat ke ikanta iri lori isai ke kameta te kanta anyeri iri lori ora ariri ka are tsmota pa ke ari atska ke te kameta iri lori kanta ari yawa ke kameta tema le mishirenzi kanta iri lori lunya ka yoka ibe toka Ay de ko kantari. No shaninkaite me kachatsame avisa shitero pashini ay hatago tanakerota okahita charira de la selva su encanto. Ayota baja paitarina ampistatsine ayota heri. De la selva su encanto. Okaje mashirianti antami. De la selva su encanto. Parque Nacional Alto Purús. El Parque Nacional Alto Purús, la segunda área natural protegida más extensa del Perú, es una joya de la biodiversidad. Ubicada entre Ucayali y Madre de Dios, con más de 2 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical, alberga 900 especies de animales y 2.500 de plantas, con muchas más por descubrir. Este territorio ancestral, rodeado de comunidades nativas, ofrece la oportunidad de conocer el manejo comunal de tortugas y paiches y apreciar el aprovechamiento sostenible de recursos como los frutos de palmera, con propiedades nutricionales y medicinales. Además, las artesanías locales reflejan la rica cultura de la región. El Parque Nacional Alto Purús cuenta con el bosque húmedo tropical más grande de la Amazonía peruana, ríos cristalinos, bosques sagrados y especies únicas. Sus cabeceras de importantes cuerpos de agua benefician a comunidades indígenas de Perú, Brasil y Bolivia. La taricaya y la charapa son especies bandera de este ecosistema variado, que también cuenta con recursos pesqueros como grandes bagres, boquichico, mota y otras especies. Este parque no solo conserva valores culturales y conocimientos sobre la biodiversidad, sino que también revalora la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Además, contribuye al desarrollo de poblaciones rurales y urbanas a través del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. Nuestra selva es hermosa. Debemos cuidarla y protegerla. Esto ha sido De la Selva su encanto. De la selva su encanto. Okaje mashirianti antami. Kameta de aña quiero antamishi ari se que yetri pirats pa yeni avintaron tinchashi tema niha kameta vi istima yet shima pa yeni no canta heite no shaninka piha heite pikivantero tema lo verá tapako ka programa ashi añane añaba kahya pashniki semana kapichikitaite sabaroki Oma pero koya no shaninkaite he oma pero ya oka hiye tirira Parque Nacional Alto Purús oka metsai de tiantami mashi ari osaika cosa no yetiri región pe ki Ucayali rosati Amazonas ari aquí bantayeta eteronan pizzipe ari okara tapake sino canta heiten pipipiajo tarokari pamena heitero timira redes sociales ashitari programa ka pamena koheiten na Facebook, Instagram, YouTube impoji correo ashitari programa pisangen atakero rika ashianane@irtp.gov.pe ari añaba ka hempa osaba tapake rika hatahana no shaninkaite